de 17 años. A la fecha, esto ocurrido el 22 de septiembre del año 73, se les condena a 10 años y un día. También se condena a Segundo Llanos Amariles, como cómplice del mismo delito, a 3 años de presidio. El fallo de segunda instancia se confirma la decisión sin modificaciones. Los hechos que establece la sentencia son que el 22 de septiembre del año 73, en horas de la noche, Víctor Maldonado Núñez, de 17 años, fue detenido sin derecho por una patrulla de funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de La Granja, integrada, entre otros, por el sargento segundo Armando Sáez Pérez, que actualmente es fallecido, y el carabinero segundo Baldomero Llanos Amariles. En esa época, la Subcomisaría de Carabineros de La Granja se encontraba a cargo del capitán Héctor Oces y el teniente Aquiles Bustamante. Posteriormente, la referida patrulla trasladó al adolescente en una camioneta conducida por Llanos Amariles a un sitio Eriazo en Avenida Américo Vespucio y disparó en su contra, causándole muerte a causa de una herida a bala tóraco-pulmonar. Se califica como sustracción agravada de un menor de 18 años, en grado consumado. Autoría del 15 número 2 respecto de Oces y Bustamante y Llanos como cómplice. El recurso de casación en la forma de Oces es por la causal de los números 9 y 10 del artículo 41. El número 9, en relación al artículo 500 número 4 del Código de Procedimiento Penal, se han infringido las normas de los artículos 488 del Código de Procedimiento Penal, 15 número 2 del Código Penal y el Reglamento de Carabineros, cuestionando la forma en que se establece la autoría de Oces. También alega una infracción al derecho internacional humanitario por la forma de cumplimiento que se dispone atendida la edad del condenado. Igualmente señala la infracción del 500 número 5 del Código de Procedimiento Penal por establecer la agravante del 12 número 11 del Código Penal. Pide se invalide el fallo y se dicte nueva sentencia conforme al mérito del proceso. También se dedujo un recurso de casación en la forma y en el fondo por la defensa de Bustamante Oliva respecto de la forma, causal número 9 del artículo 541 en relación al artículo 500 número 4, cuestiona el establecimiento de la autoría respecto de Bustamante, pide se invalide el fallo y se dicte el correspondiente de reemplazo que acoja las excepciones y alegaciones de la defensa. Y la casación en el fondo es por las causales 1 y séptima del 546, la número 1, por infracción de los artículos 15 número 2, 103, 142 y 391 número 1 del Código Penal, por condenar a Bustamante sin haber determinado fehacientemente su participación como autor, inductor. Igualmente habría un error en la aplicación del artículo 103 del Código Penal, la media prescripción, y por acoger el agravante del 12 número 1 del Código Penal. La causal séptima del 546 es por infracción de los artículos 456 bis y 488 número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, porque no se divisan medios de prueba concretos que vinculen a Bustamante al forzamiento o inducción respecto de algún autor material. Pide, se anule la sentencia y en la de reemplazo se absuelva a Bustamante o en subsidio se aplique la atenuante del 103, rebajando la pena en 3 grados. Esos son los antecedentes, señoría. Bien. ¿Puedo alegar, don Mauricio Hunda, por el primero? Sí, por 15 minutos anunció, señoría. Bien, lo escuchamos, señor Hunda. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Con la venida del señor presidente, alego ante vuestra señoría excelentísima por el encartado don Héctor Ocellañez de la siguiente forma. Ya lo dijo el señor relator, la causal que se invoca es la 541 número 9 en relación con el número 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal y las infracciones, por infracción también, las normas infringidas son las del 488 número 1 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 15 número 2 del Código Penal y el reglamento 7 de Carabineros de Chile en relación con el artículo 270 del Código de Procedimiento Penal. No ha sido difícil reducir el tiempo, pero sí deberé hablar rápido. Su señoría excelentísima, volveré sobre el relato de los hechos porque son decidores. El relato de los hechos que están en el considerando 10º del fallo de primera instancia nos dice que dos cosas, que tiene 3 puntos. Nos dice que la víctima nunca ingresó al cuartel de la subcomisaría. Y nos dice, en el punto segundo, toma como hecho algo que no es un hecho, sino que es una circunstancia, que Oces era el jefe de la comisaría, de la subcomisaría. O sea,
como oímos en la relación de los hechos, esa víctima nunca ingresó al cuartel. En el considerando 14º se establece que la participación de Oces es del autor del 15, número 2 del Código Penal. Así tenemos que buscar en este fallo simple, que es un fallo simple, ¿dónde están los elementos del 15, número 2? Y será una búsqueda infructuosa. En el 15º está la síntesis de las declaraciones de la indagatoria de Oces. En el 16º nos dice el fallo de primera instancia que ha hecho suyo en todas sus partes el de segunda. Dice que era el oficial más alto de rango de la comisaría, que desconoce todo lo ocurrido con Víctor Fernando Maldonado. Y dice que de la prueba documental, testimonial, pericial, referida a los motivos 4, 5, 6, 7 y 8, que no han sido objeto de serio reproche, se desprende que en septiembre del 73 se encontraba bajo el mando del capitán Héctor Oces. Eso es todo lo que desprende de toda esa cantidad de motivos. Pero aún no desprende nada relativo al 15, número 2. Ni aún no desprende nada a que esa persona haya ingresado al cuartel. Entonces dice que es inverosímil que estando acuartelado en la subcomisaría no haya advertido lo que ocurría al interior de la unidad o en su territorio jurisdiccional. Dice la sentencia dónde lo mataron, dónde lo ejecutaron, a qué distancia, dónde lo detuvieron. No lo dice. Es más, dice que estuvo en condiciones de advertir el actual ilícito de sus subordinados y de tomar las medidas posibles para impedir o reprimir esos crímenes. No nos dice por qué llega. Eso es una subjetividad mayúscula. Esa exigencia no tiene ningún otro objeto, su señoría excelentísima, de justificar su propio derrotero condenatorio. Aquí no hay elementos de caso. Aquí están las propias digresiones de la señora jueza de primera instancia que la de segunda hechos. Aquí no se menciona la palabra presunción. Lo que están oyendo. Entonces, sigamos buscando algunos de los elementos del 15, número 2. Y vamos a dar bote, porque no vamos a encontrar nada. Si lo clásico de eso es que insiste que es el 15, número 2, pero después, al momento de condenarlo, lo condena por responsabilidad de mando. Lo dice exactamente, no lo condena por el 15, número 2. Lo dice en el 17º, que en consecuencia en estos hechos cupo el capitán Oces responsabilidad por mando. Eso no es 15, número 2. Debió evitar que sus subordinados. Eso no es 15, número 2. Pero la sentencia de segunda instancia no nos dice nada tampoco, no se hace cargo de nada de lo que se dice en los recursos de casación en la forma que se interpuso. En los primeros considerando, traduce exactamente lo que yo expongo y los repite y los copia, pero no nos dice nada. Y después nos dice que en el considerando cuarto, que del análisis del recurso interpuesto, cabe destacar, en primer lugar, que el número 4 del artículo 500, y nos dice qué es lo que es el artículo 4 del número 500. En consecuencia, se debe analizar el fallo recurrido. Y dice que en el cuarto, en el sexto, en el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, 11º y así nombra una serie de motivos, se analizó la participación. Pero si hace suyo el fallo y hemos analizado el fallo de primera instancia y no hay ningún elemento del 15, número 2. Pero si yo digo, ¿cómo hacerles creer, formar convicción en ustedes de algo tan grave que se está condenando a una persona de 83 años a 10 años y un día sin elementos de cargo? Son las propias digresiones del juez de primera instancia, que el de segundo ha hecho suyo. Es difícil de creer. Pero así es. La causal del 549, número 1, en relación al número 4 del 500. La infracción al número 7 la he traído del reglamento 7 de Carabineros en relación con el artículo 70, la he traído a colación, porque
la ley del 270 dice que, o decía que el responsable de la detención o de la privación o de la libertad concedida es el jefe de policía, o sea, el subcomisario. Y dice dice la señora magistrada de primera instancia, que el segundo es suya, de que las funciones son indelegables a OCES. No es así, porque el reglamento 7 de Carabineros contempla una delegación de esa decisión de dejar privado de libertad o de conceder libertad. En su artículo 57, número 13, hay una delegación expresa y permanente en el funcionario de guardia. De eso no se hace cargo el fallo de segunda instancia. No me dicen nada. La infracción al número 4 del artículo 500, en relación con el 15, número 2. Esa es una enorme falla. El fallo de primera instancia, que hace suyo el de segunda, no contiene imputación fáctica ninguna relacionada con el artículo 15, número 2 del Código Penal. Así es. El contenido del considerando 15 es un conjunto de ideas propias de la sociedad a Cuba. No tiene respaldo en el contenido del proceso. Son sus propias ideas. Entonces, ¿hay algo acerca de forzar o inducir directamente a otro? Directamente. Nada, su señoría. ¿Por qué no fue absuelto? Si es tan evidente lo que yo estoy diciendo. Si ese hombre ni siquiera entró, jamás cayó bajo la esfera de poder del subcomisario OCES. No se puede condenar por responsabilidad de mando. Vuestra señoría excelentísima ha dicho que la responsabilidad penal es personal, nunca general ni menos universal. No se puede condenar por pertenecer y no por hacer. Se debe condenar por pertenecer y no por hacer. Se le está condenando por pertenecer, por ser el subcomisario. Si lo dice en el punto 2 de los hechos, en 3 líneas dice que el subcomisario es el que estaba a cargo de la comisaría. El considerando de los hechos tiene 15 líneas, 3 de las cuales son circunstancias. Tampoco en este fallo está acreditado que la patrulla a cargo de SAE integrada por Llanos Amariles haya detenido y dado muerte a Maldonado. Dice el fallo que el relato de Llanos, comillas, es similar, cierre comillas. Único elemento tomado en cuenta para acreditar que Maldonado fue ejecutado por la patrulla a cargo de SAE. Es tanta la ambigüedad, su señoría excelentísima, que el relato de Llanos, él habla de 2 detenidos asesinados, de dos detenidos asesinados, acto seguido es un relato similar. Y se le está condenando. La infracción del derecho internacional. Tampoco me responden. Tampoco responde lo que uno pide. Lo eluden. Cuando se pide en un otro sitio la contestación de acusación, y en el caso que lo manden a cumplir una pena efectiva a OCES, debe ser esa pena cumplida en su casa por respeto al derecho humanitario, por aplicación del derecho humanitario. Y dice que la integridad física no se verá afectada, ni tampoco su integridad psicológica. Pero si yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de dignidad humana. Y no me dicen por qué razón no se afecta la dignidad. El derecho internacional lo dice, los tratados internacionales lo dicen, y son autoejecutables. No necesitamos normas internas que regule la materia, porque son autoejecutables. Si no fueran autoejecutables y si nuestros tribunales superiores no hubieran dado ejecutabilidad a los tratados internacionales, las normas, la prescripción, la acción penal habría prescrito y no estaríamos en esto. Pero se hizo. ¿Y por qué no se hace en relación a los viejos, a los ancianos? Eso yo no lo puedo comprender. Porque si lo hiciste aquí, lo debes hacer allá. Porque eso es lo justo. Eso es lo justo. Pero no me dicen nada respecto de la dignidad de esas personas. En aras del tiempo, señoría. Sí. Es parejo. Deja hasta ahí, dice. Deja hasta ahí, que no había escuchado esa palabra. En aras del tiempo, señor presidente. Gracias, abogado. Puedo alegar el segundo de los
colega que está anotado. Álvaro Benavides, señoría. Don Álvaro Benavides. Señoría, muy buenas tardes. Con la venia de la Excelentísima, alego por el programa de Derechos Humanos para solicitar la confirmación de la resolución recurrida, tanto como autores en el caso del señor Osey Bustamante y como cómplice en el caso del Llano Amarillo. Quería simplemente dos ideas, grandes ideas que acaba también de argumentar el colega Mauricio Hunda respecto a su defensa. Primero, decir que este no es un hecho aislado. De la Subcomisaría de la Granja hay episodios de los números 30-2009 que lleva en la investigación la señora Marianela Cifuentes, en la cual hay una veintena, ¿no es cierto?, de víctimas. Por lo tanto, es una práctica habitual el hecho de que se detenían, allanaban y luego se ejecutaban personas sin ningún tipo de orden judicial y tampoco que pertenecieran a algún partido político. O sea, esta fue, entre comillas, una racia social en la cual, en el fallo de la Excelentísima Corte, número 14.594, lo hace suyo. Recientemente, en noviembre del año pasado, esta sentencia zanjó dos relevantes discusiones y debates que teníamos en la Corte de Apelaciones de San Miguel. La primera, el contexto histórico, señor. Es muy importante esto para nosotros porque de alguna manera lo que expresa la Corte, nuestra Excelentísima Corte Suprema, respecto al contexto que de 1973 en adelante está ya más que probado por la historiografía nacional, ratificada por innumerables investigaciones y sentencias judiciales, que están así que en el considerando número 9 de esta sentencia, si me permite muy breve, señoría, dice que, por tanto, en estos hechos se dispensa de ser probado. O sea, es tan evidente los hechos, señoría, y son tan objetivos, independientemente de la razón, motivo o circunstancia política, sino que los hechos demuestran estas situaciones. En este caso puntual de la Subcomisaría de la Granja, de alguna manera, señoría, fue que se implementaron una política nacional de represión en el ámbito local. Y estos brazos auxiliares, como la Subcomisaría, como la Policía de Investigaciones, y todas las fuerzas de orden y seguridad, no están ajenas a esta mentalidad y a esta apreciación por parte de un poder que en ese momento ejercía, ¿no es cierto?, el gobierno de turno, que era un gobierno autoritario y militar. Por lo tanto, señorías, no podemos aislar estos hechos, entendiendo como que esta situación es un hecho aislado. Y en este caso puntual, la Subcomisaría de la Granja, señoría, y el señor Osey Bustamante, ya han sido condenados por dos sentencias firmes de ejecutoriedad, en el caso de la sentencia de la 14.954 del año 2019 y la 19.203. ¿Cuál es el punto, señoría, de inflexión? Es que hay una responsabilidad del mando, y esa responsabilidad del mando, precisamente, la Excelentísima Corte lo hace suyo, en cuanto a la autoría inmediata por dirección del instrumento doloso, a través de un aparato organizado de poder. O sea, independientemente incluso en el considerando 17 del mismo fallo del 14.594, dice que independientemente cuál sea la dogmática, cuál sea el considerando respecto al 15.1, 2 o 3, de alguna manera igual van a ser responsables por esa responsabilidad y por esa vía. Hay una relación, señoría, de jerarquía, hay una relación de independencia respecto a la naturaleza de fungibilidad de quien realiza el hecho material. El sargento Sáez es el que ejecuta. El señor Amariles, ya en reiteradas ocasiones como testimoniales de todas las números 30, del rol de ingreso número 30, así lo ha dicho. Y por esa razón él tiene lo que se denomina la colaboración sustancial y tiene atenuante, por eso es cómplice. Y por él no hubiésemos llegado quizás a esclarecer los hechos de la investigación a cual hacemos mención. Por esa razón, señoría, repito, no hay una circunstancia específica respecto a este hecho. Incluso más, esta causa es el rol número 175-2011. Es una causa aparte de aquellas sueltas que son de las 30-2009. O sea, esta jurisdicción que fue abarcada respecto a esta represión, repito, señoría, y termino la idea, fue una racia social. Por las condiciones sociales de las poblaciones del sur del sur de Santiago. Y también, en algunos casos, por simplemente tener algunos antecedentes penales. Entonces, señoría, las dos grandes ideas, fuerza, respecto a mi argumento y respecto a la defensa y el contraargumento que me acaba de dar la defensa de Mauricio Hunda,
es primero el contexto histórico, que él no lo menciona, y segundo, que este tipo de autoría, que es representada por el hombre de atrás, en la calidad de inductor, también, señoría, está reconocida y más que zanjada por la excelentísima Corte Suprema. Así también se ha podido, ¿no es cierto, señoría, condenar a los altos mandos de la DINA, de la CNI y otros órganos también que son brazos auxiliares armados del poder en ese momento, señoría, que es un poder de facto, que está ejerciendo con esa finalidad. Hacer desaparecer compatriotas independientemente de su ideología y también una razón social. Por esa razón, señoría, y en honor al tiempo, solicito, señoría, se confirme la resolución recurrida y por lo tanto, señoría, se condene con la sustracción de menor agravada al señor Oces y al señor Bustamante y como cómplice también al señor Llanos Amariles. Gracias, señoría, por... No hay más alegatos, Sí, ¿no? sí, el señor Bustos falta, señoría. Sí, 7 minutos. No lo veía. Lo escuchamos entonces, señor Bustos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Con su venia y la de esta excelentísima sala, alego por la agrupación de familiares de ejecutados políticos, instando por que se rechacen los recursos de casación presentados contra la sentencia de segunda instancia del 18 de julio del 2019 y se declare, por tanto, que la misma no es nula. Señoría, voy a reducir mis alegaciones instando en 3 puntos. En primer lugar, el elemento contextual referido a los crímenes de la subcomisaría La Granja, las pruebas de participación y responsabilidad del mando, y voy a referirme en el tiempo que me quede a los recursos. Señoría, en primer lugar, en este caso estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, como diría el profesor Gerhard Berle, en buenas cuentas, delitos en masa cometidos contra una población civil, y en este caso encontramos que existe el ataque generalizado contra una población civil. Hay una verdadera racia social bajo pretexto de control del orden público, donde en el contexto de la subcomisaría La Granja, esta unidad policial que estaba ahí para proteger a la población, en vez de eso realiza allanamientos masivos donde participa el personal de la policía y asesina personas. Asesinan a quienes no tenían carné, a quien tenía detenciones o antecedentes penales, a las personas que tenían militancia política, extranjeros, entre otros. Esto, como ya ha dicho mi colega, ha sido ratificado por 2 sentencias de la excelentísima Corte Suprema y, dado el contexto de funcionamiento de esta subcomisaría, aquí los responsables eran en primer lugar el capitán Héctor Oces Yáñez y el teniente Aquiles Bustamante Oliva, lo cual, digamos, implica además la investigación de 17 episodios por hechos represivos ocurridos en esta población, en esta pequeña subcomisaría donde la autoridad de los oficiales era prácticamente total. Señoría, paso al segundo punto. Las pruebas de participación se encuentran dadas en diversos considerandos de la sentencia, entre ellos el considerando octavo, que da cuenta en primer lugar de cuál es la dotación que corresponde a la subcomisaría de Carabineros de La Granja, lo cual es ratificado además por diversos testimonios. Cito solamente algunos. El carabinero Luis Baeza Sangüesa da cuenta del mando que ejercen el capitán Oces y el teniente Bustamante, y que existe esta patrulla a cargo del sargento Sáez, a quien le decían el manchado por su condición de vitiligo. Declaración del carabinero Óscar Barra Montoya, foja 610, también repite cuál es la estructura de la subcomisaría. El carabinero Héctor Cancino Zambrano, fojas 490 a 495, carabinero Horacio Godoy Ojeda, fojas 218, carabinero Rodolfo Gutiérrez Díaz, fojas 391, carabinero Juan Manuel Herrera Muñoz, fojas 310, y todos los funcionarios coinciden en que la estructura de mando, en primer lugar estaba el capitán Oces y el teniente Aquiles Bustamante Oliva. Eso ha llevado a entender, señoría, que en este caso existe una responsabilidad por el mando. La intervención delictiva en este tipo de contextos donde hay una pluralidad de sujetos, pero que se cometen en el marco de una organización estructurada y jerárquica, y la responsabilidad penal debe reflejar apropiadamente el rol real que tienen los superiores en la comisión de estos ilícitos. Señoría, existen diversas sentencias de esta Corte, no solo referidas a la subcomisaría de La Granja. Existe el caso también de Julia del Rosario Retamal Sepúlveda, rol 3821 de 2006, una sentencia de casación de enero del 2007, o también
podemos señalar, señoría, una sentencia otra sentencia respecto de la subcomisaría. Señoría, me refiero brevemente en los minutos que me quedan a los recursos, señoría. El recurso del colega Mauricio Hunda por la defensa de Héctor Oces Yáñez es un recurso de casación en la forma, pero como ya lo dice el aforismo, los jueces hablan a través de sus fallos y las sentencias deben hablar por sí mismas. Y en este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel, la Ilustrísima Corte, revisó un recurso idéntico, un recurso que era por las mismas vulneraciones, y el considerando cuarto de esa sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel señala que en la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes están todos los elementos. Están los elementos para calificar el delito, están los elementos relativos a los hechos probados, y en los considerandos de 14º a 17º se encuentra analizada cabalmente la participación del recurrente. Lo mismo, más allá en el considerando 15º, se hace cargo de su apelación y señala, y aquí simplemente de memoria, que resulta inverosímil que el señor Bustamante, subrogando a Oces, no haya advertido lo que estaba ocurriendo en este pequeño territorio jurisdiccional en el que se asesinaban personas, los cuerpos aparecían todos los días, y que la unidad policial, esto simplemente haya sido la obra, digamos, de algún policía renegado, y que los superiores de esta unidad policial no hayan tenido conocimiento de lo ocurrido. Y por otra parte me hago cargo igualmente del recurso presentado por la defensa del teniente Aquiles Bustamante, que no se encuentra presente. Este recurso de casación en la forma es muy similar, señala que harían falta los razonamientos, pero en eso descansamos en lo dicho por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Los considerandos cuarto y quinto muestran expresamente dónde están cada uno de los elementos del delito y la participación criminal. Y en cuanto al recurso de casación en la forma, señoría, la página 14 nos muestra que se está pidiendo una absolución, intentando utilizar la causal del artículo 546, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, lo cual esta excelentísima Corte ya ha dicho que no es la causal para alegar absolución, pero además, si uno mira la página 29 del recurso presentado por la defensa del teniente Aquiles Bustamante, está pidiendo peticiones subsidiarias. Se pide por un lado una absolución y por otro se está pidiendo el aplicar la prescripción gradual. Y respecto de esto último, la prescripción gradual es absolutamente improcedente. Ya lo ha dicho esta excelentísima Corte. Comparte la naturaleza de la prescripción, eso lo comparte la doctrina, el profesor José Luis Guzmán Dálmora, y además, últimamente incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso producto de la aplicación de prescripción gradual en 48 casos. Por lo tanto, señoría, creemos que tanto el recurso de casación en la forma y el fondo, presentado por la defensa del entonces teniente Aquiles Bustamante, y el recurso de casación en la forma presentado por la defensa letrada del señor Oces Yáñez, no cumplen los requisitos básicos y deben ser entonces rechazados, confirmando la sentencia, digamos, declarando que la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel no es nula. Termino ahí mis alegaciones, señorías, excelentísimas. Sí, terminada la vista del recurso también. Muchas gracias. Muy gentiles, gracias. Buenas Buenas tardes. señoría. Buenas tardes a todos. Luego.